Bueno, Sabrina, bienvenida al Creatorio de Fanzine. Esta es nuestra cuarta sesión de seminario. Eh, Nos gustaría pues que nos hicieses como una breve presentación y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, Estefanía, gracias por invitarme. Nada, me llamo Sabrina Fernández Casas, soy artista visual, trabajo mucho con publicaciones y vivo en Ginebra, en Suiza. Y no sé, te puedo contar, estudié en la universidad acá de la JED, que es tienen un máster así de artes visuales, entonces me vine a estudiar acá y terminé en 2014. Y después de los estudios, como que siempre había tenido relación en mi práctica artística, siempre iba hacia el arte impreso, hacia el libro de artista. Y entonces después del máster empecé a crear como mi propia plataforma de experimentación gráfica y de, sí, como un lugar de difusión, ¿no? Entonces, dime. No, pues en ese caso, o sea, estudiaste entonces, te trasladaste a Ginebra, estudiaste ahí, digamos que en el proceso de cuando hiciste la universidad o la maestría, ¿ya estaba la publicación presente o, digamos, o ha estado mucho más relacionado a otras prácticas como el performance, el dibujo, la investigación? Sí, yo estudié como, bueno, el bachelor, lo hice en España, ¿no? Que era una escuela como súper más clásica, ¿no? Tenía como más, tocábamos más la materia, era como talleres y demás. Y bueno, acá en Suiza también pasé por Bruselas y era como todo más conceptual y creo que el hecho de estudiar siempre en varios países diferentes, de repente en Bruselas ya me empecé a cambiar un poco la práctica, ¿no? A buscar maneras de crear más ligeras, ¿no? Entonces empecé a hacer vídeo, empecé a hacer performance, no tanto en Bruselas, más en Ginebra. Pero el libro empezó también por ahí, ¿no? Ya me interesaba la materia gráfica, la serigrafía, siempre estaba por ahí en el taller de impresión, pero sí, como era una manera práctica de, como siempre podías traer tu producción en la maleta de vuelta, entonces empecé a dirigirme como por ahí, ¿no? Como una reflexión así también de tamaño, de ecología, de accesibilidad también. Claro. Me gustaba el formato del libro como algo también accesible, no tanto sí, de producir, depende qué tiraje haces, qué tamaño tiene tu producción, pero si es un libro te lo podías llevar, ¿no? Entonces empecé por ahí y luego pues aquí en el máster desarrollé como un proyecto que me llevó bastante tiempo de investigación, así como un libro de artista muy, bueno, lo tengo por aquí. Este era como mi proyecto de máster y este libro era como todo el contenido, es como un contenido pobre de internet, en plan, contenido que iba buscando por internet, imágenes, textos. ¿Sabes? Desde este libro empecé a reflexionar sobre el uso de imágenes y textos, ¿no? El tener acceso a material en internet, empecé a pensar en derechos de autor, ¿no? A cuestionar eso de qué es los derechos de autor, el acceso a los conocimientos, por ejemplo, con internet tienes acceso a muchas cosas rápidamente. Entonces, este libro es como la impresión de un montón de perfiles de Facebook, de gente, como yo tengo acceso a eso como usuaria de Facebook, ¿no? Pero no les pedí en plan el permiso a la gente de usar la imagen. Todo el libro cuestiona un poco los derechos de autor. ¿Sabes? Cuando salí del máster tenía un poco esa idea ya
qué significa imprimir cosas de la web, qué significa usar imágenes que no son tuyas. Tengo un trabajo mucho de piratería, ¿no? De robar así como cosas de otra gente, de otros artistas, de hecho. Y Eso, lo reedito y lo pirateo y lo republico. que eso me parece, claro, eso cuando lo hablábamos justo el otro día me parecía, o sea, cuando lo mencionabas es como justo cada vez creo que son mucho más, no sé, ponen mucho más énfasis en todo lo que es derecho de autor y todo lo que es copyright y las cuatro o cinco tipos de licencias que hay de Creative. ¿Cómo uno se salta eso? O sea, cómo después me llamaba mucho la atención como por ejemplo lo que pasaba con la foto, que bueno, ahí ya entraríamos en lo de Macaco Press, ¿no? Pero lo que me contabas con la fotografía del mono, ¿no? Como la selfie esta. Sí, te cuento ahora de Macaco, pero un poco el punto de partida Sí. de Macaco Press, que es un proyecto que creé en el año 2015 con el artista Patricio Gil Flood, que es de Argentina. Antes que eso había como el librito que os contaba antes y también un fanzine que había hecho para la Feria de Arte de Nueva York, en el MoMA, y esto era simplemente como sabíamos que íbamos a ir con el máster allí a presentar libros y como lo hice en una tarde, ¿no? Que era lo bueno que Lo tiene vi. el fanzine. Lo bueno que tiene el fanzine es que pues, si haces fotocopias, luego le buscas una encuadernación y va rápido, ¿no? Haces como algo muy rápido. Y esto es como el Ecce Homo, que era esa historia de una pintura que ha sido restaurada por una anciana en España, en plan fue a la iglesia y se tomó la libertad de restaurar una pintura del, bueno, que era súper vieja y patrimonio, y la dejó hecha, o sea, es horrible. Entonces luego se hizo viral la pintura y la historia, y todo el mundo empezó a apropiarse de eso en internet. ¿Sabes? Como que fui un poco otra vez en ese gesto de imprimir internet y de tener como un híbrido entre lo digital y lo impreso. Imprimí como todo el catálogo Google de esa historia, de esa pintura, ¿no? Y cada vez que lo reimprimí, porque hacía como 20 copias, las vendía, las regalaba, luego volvía a hacer 20 copias, pero el Google ya había cambiado, entonces le añadía con stickers como las nuevas y las pegaba encima, entonces cada vez que reimprimía lo actualizaba como la web, ¿no? Entonces también este es un buen ejemplo de fanzine, pero de híbrido, ¿no? Con eso de lo digital y de lo impreso y de no poder captar, no puedes actualizar un libro, ¿no? Entonces había eso de, en plan, lo digital puedes actualizar, puedes... Claro, Y, pero en lo análogo siempre es, pero bueno, es una forma, digamos, como lo estabas haciendo de imprimir 20 y después imprimir otros ejemplares, digamos, ir como por pequeñas tiradas, irlos actualizando. También obviamente es una técnica que lo permite más este tipo de formatos como fanzine, que son publicaciones mucho más ligeras, que obviamente con un libro pues mucho más de estos que se producen, pues que llevan tiempo producirlos, es más complejo. claro. Eh, una cosa que antes de pronto de adentrarnos a la editorial, que me llama mucho la atención es porque habla, hablamos la vez pasada de la tradición del libro de artista que hay en Europa, pero en Suiza, digamos, en Suiza está como muy consagrado, ¿no? Y de hecho hay una tradición muy fuerte del libro de artista. ¿Qué tal fue eso, no? ¿Qué tal fue eso como o sea, por un lado, pues está como esa parte, ¿no? De tradición y de escuela clásica, ¿no? También. Y por otro, como Ujú. toda esta forma de solución material mucho más ligera y aparte un poco
digamos, saltando reglas de esos derechos de autor o de esa apuesta en, digamos, dentro de ese protocolo que se mantiene muchas veces dentro de la tradición artística. Ujú. ¿Qué tal Sí, fue? eso entraría ya en un poco macaco, ¿no? Que como me interesaba por el acceso a las imágenes, al conocimiento, a robar, a piratear, eh, lo que luego donde pude desarrollar esas ideas fue con Macaco Press. Entonces cuento un poquito y te respondo Sí, a sí, la no, dale. pregunta. ¿Sabes? Es como un poco interesada en lo viral, historias virales, lo que pasa en la web y tal. Encontré la imagen esta del mono, no sé si la ves, Sí, sí, y sí. esta fue una imagen que era una selfie, que entonces el mono se sacó él mismo la foto, ¿no? Y hubo un montón hubo pleitos jurídicos de 4 o 5 años en Estados Unidos y un poco se disputó quién era el autor de la foto, ¿no? Entonces era el macaco, era el fotógrafo que había dejado la cámara, la asociación de protectora de animales PETA, que quería como... Porque la imagen empezó a circular en Wikicommons y generar dinero y como viralidad, como que era todo el mundo se la apropiaba. ¿Sabes? La idea fue como tomar esa historia y esa imagen para fundar el proyecto Macaco Press. Y entonces todos los libros que íbamos a producir con Patricio ya eran siempre cuestionando derechos de autor, pirateando, robando, reimprimiendo, haciendo circular de otra manera. Y la manera de distribución era muy importante para nosotros. Era como también buscar una autonomía en la manera de distribuir nuestras publicaciones y tener como un contacto directo, crear un momento de encuentro con la gente. Entonces elegimos el Top Manta. En España se llama Top Manta la venta en una, no sé cómo le dices tú, así como una... Sí, como sí, en la venta ambulante, sí, en una manta, que aquí hay mucho, por ejemplo, acá en Colombia, lo que te decía, hay mucha venta ambulante de libros y es donde simplemente se pone un pañuelo y se ponen los libros, ¿no? Y está ahí el Claro, vendedor. Aquí, obviamente, eso no es, o sea, es venta ambulante, no es nada legal, pero es normal, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en claro, España y en Europa sigue siendo algo irregular. muy controlado. No, muy controlado, te contaba el otro día, porque el espacio público aquí en Europa es súper, como es privatizado, es súper controlado, no puedes apropiarte de la calle, ponerte ahí a vender, enseguida te viene la policía y te echa, ¿no? No hay esas ventas como en América Latina. Entonces aquí ese gesto ya de por sí era fuerte, ¿no? Era como ya, como te contaba, cada vez que lo presentábamos en diferentes lugares, según donde estábamos, activaba un relato, una situación, como que en España hacía referencia ya a los migrantes, a la venta de falsificaciones, de bolsos, de cosas de marca. En Suiza es completamente, no hay venta ambulante. Entonces, para responder a tu pregunta de antes, ver libros de artista y obras de arte en una manta en el suelo es completamente como, no sé, iconoclasta, así como, bueno, la gente no le hace caso, lo pisotea, como que no ver un libro en el suelo y agacharse y es como, porque también, como decías tú, aquí hay una tradición bueno, gente que hace las diagramaciones, los grafistas. Hay mucha, si quieres, historia de tipógrafos, sí, sí, Editorial, o sea, mucha más tradición de, sí, sí, digamos, todo el tema de de diseño. impresión, de litografía y muy, digamos, con una producción
son producciones, o sea, como muy detallistas, o sea, la estética súper cuidada y también muy, digamos, muy relacionada con el espacio, con ese espacio consagrado como el museo, la galería, ¿no? O espacios que son Claro. cerrados, ¿no? Y limpios, ¿no? Pues esa es como la imagen que tengo, ¿no? Y más de Suiza. Pues nosotros jugamos con eso, si quieres, como cuando nos invitan, vamos encantados a instituciones, a ferias de libros, y cuando no nos invitan, pues también nos plantamos ahí con la manta y nos infiltramos y ahí nos metemos adentro, afuera, jugamos con hicimos mucho eso de hackear las ferias de libro de artista, ¿no? Hubo un boom aquí de ferias de libro de artista estos últimos años en todas las capitales, todo el mundo armaba su feria de libro de arte y como que siempre que podíamos íbamos, nos metíamos ahí, negociábamos con el director y al final acá intercambiábamos libros contra un tiempo de performance que llamamos publishing performance, que es un término que inventamos junto con Dora García cuando también dimos clases en la universidad 2 años con ella. Entonces, de ahí como pensamos en un término para un poco jugar, investigar sobre la relación entre performance y el hecho de publicar, ¿no? El hecho de tener arte impreso, ¿no? Cómo el arte impreso modifica antes o después una acción. Entonces, nosotros con Macaco Press luego también nos apropiamos de ese término y lo desarrollamos más en la relación entre la distribución de las publicaciones y las publicaciones que hacemos. Y bueno, cada publicación activa, si quieres, como te contaba el otro día, algo más, que es, cada vez que publicamos algo es algo que se puede volver un performance, una expo, una película. Sí, es como que tiene autonomía el libro de artista que creamos, pero también activa una acción, un performance, algo, ¿no? Claro, Entonces nos interesa. esto podría, ¿tú crees que esto podría entrar como dentro de ese término que, bueno, últimamente está como muy usado, ¿no? Que es lo de los libros expandidos, ¿no? Que sí, como ahora se utiliza mucho lo de dibujo expandido, pintura expandida, pues de pronto dentro de ese marco, ¿no? El libro expandido donde entran o no lo han, digamos, contemplado, o sea, como término. No, la verdad es que no lo contemplamos ese término. Pues Pero porque ahora, igual, no, como ahora está, o sea, creo que también es ciertos, y en ciertas épocas siempre tiene una terminología de moda, ¿no? Y esa es una que ahora se está, pues de un tiempo para acá se está utilizando mucho, se utilizó antes muchísimo, pero ahora eso, y era una de las cosas, como me lo cuentas, lo imaginaba, ¿no? Como el hecho de que el libro esté concebido como obra, pero que del libro se desprendan muchas otras acciones, como decías, o sea, desde un performance hasta un video, hasta, bueno, como todo un universo también, ¿no? Que no solamente está, o sea, que se desprende del libro. Entonces, bueno, por eso lo pensé. sí. No, sí, sí, tiene como esa voluntad, ¿no? De que no sea solo un fetiche, ¿no? Que sea algo que una partitura para una acción o algo que viene después de esa acción, ¿no? Entonces, siempre... Y no, te puedo enseñar algunas publicaciones. Hay Claro. dos tipos de publicaciones que hacemos con Macaco Press, que son una las publicaciones truchas, que esas sí son robos de libros de otras artistas. Entonces por ahí fuimos a Chile cuando estuvo en octubre, cuando hubo toda la revolución, y habíamos producido uno que era Lo Inadecuado de Dora García. Y por ejemplo, como te contaba, al principio hay algunos que hicimos nosotros a mano, ¿no? Con el papel que había en el taller, ese tipo de libros los podíamos copiar, escanear y con las cosas del taller lo hacíamos. Sobre todo cuando estudiaba,
y tenía acceso a los talleres, robaba papel y todo. Pero una vez que ya no estás en la escuela, también te tienes que buscar tus medios de producción. Y lo que hay mucho aquí en Europa, bueno, es pedir online, ¿no? El servicio online de impresión. Entonces nosotros muchas veces enviamos a Alemania, Italia, enviamos el PDF y recibimos los libros. Entonces nunca, ahí no tienes mucho margen, siempre te proponen un papel, un formato, o puedes tú elegir, pero nunca será un libro de tradición suiza de diseño bien pensado, ¿no? Siempre será algo muy trucho. Entonces eso nos interesaba, ¿no? Entonces también yo pensé que tal vez es una nueva manera de pensar el fanzine, ¿no? Que no es, si no lo haces tú directamente rápido a mano con lo que hay, también lo puedes hacer digitalmente y la idea ya la tratas como un fanzine y días después te llega hecho también. ¿Sabes? Tiene ese carácter como súper cutre, así como súper Y por algo mal ejemplo, hecho. ¿cuántos ejemplares pueden pedir en este tipo de páginas, más o menos? O sea, hay un Sí. número, 100, No, 200. este, por ejemplo, lo hicimos en 40 copias, creo. Cuanto menos copias es más caro, ¿no? Cuanto más copias te sale la copia más barata. Siempre el tiraje. Pero bueno, lo que hicimos con este, por ejemplo, es, ella hizo para la Bienal de Venecia, cuando fue invitada, en el 2011 era, hizo todo bueno, un libro sobre lo inadecuado, lo marginal, y en algún momento pone un vídeo de ella y la documentación de su vídeo, ¿no? Y ahí es cuando nosotros simplemente hemos cambiado sus imágenes por nuestras acciones en la calle y nuestra documentación de performance. En realidad, cambiamos la obra de Dora por nuestras acciones, nuestro trabajo macaco, sin nombrar macaco, simplemente parasiteando el Ujú. libro de Dora. Porque también en algún momento dije que el arte debería de ser, que se podría como, que sea algo orgánico, ¿no? Que sea apropiable y no un fetiche. Entonces, justo después de eso, como parasiteamos su libro, insertamos como nuestra documentación, nuestras cosas. Y en Chile lo dejamos en librerías, a la venta, como un libro de Dora. Jugamos un poco así, ¿no? ¿Y qué tal Ella todo la... esto? ¿Y qué tal con, por ejemplo, con ella? Bueno, porque han tenido eso, amistad, relación, pero ¿qué tal es como todo ese, hay como ese consenso con el artista? ¿Hay consenso? A veces no hay consenso. ¿Cómo Claro. llevan eso? No, te contesto con otro que te cuento que publicamos a Louise Lawler, que es una artista americana que ha expuesto hace poco en el MoMA, una retrospectiva, ya es bastante mayor y ella hace parte de la Picture Generation de los años 80 en América, que era toda esa generación de artistas de apropiación. Entonces ellos ya robaban obras de otros, ella fotografía, esta es una obra de Jeff Koons, pero ves como ella fotografía la obra de Jeff Koons en depósitos o lugares donde no verías la obra y la vuelve como accesible de repente. Y ella ha trabajado en fotografía mucho, fotografiando obras de otros artistas. Entonces, había hecho este coloring book, que es una efémera, como un libro que es pocos tirajes y lo presenta solo cuando hace sus expos, como la gente se lo puede llevar y como que no te lo encuentras en librerías, no es un gran tiraje, es algo bastante de ir a la expo y encontrártelo y tal. Entonces yo tengo acceso a una biblioteca donde en la galería en la que trabajo me encontré este libro, lo copié y lo volví a imprimir y se lo di a unos niños de 4 años y lo destrozaron, lo colorearon así como súper.
porque como era un libro de artista, de una artista famosa, nadie se atrevía a usarlo como coloring book. Entonces como que se lo di a los niños del barrio y lo destrozaron y lo volví a escanear y recomponer y limpiar y republicar, ¿no? Y este, por ejemplo, se lo enviamos también con la galería en la que trabajo, les gustó y se lo enviamos a la artista en Nueva York y lo recibió y claro, le hizo gracia, no nos iba como a hacer un pleito o nada, porque lo que pasa es que nuestro trabajo es micro edición. Este libro lo hicimos en 20 ejemplares, no es que ganes mucho dinero y Claro, tampoco les ponemos precio. No te conté eso el otro día, pero por ejemplo, cuando robamos a otros artistas, son libros que ponemos de precio libre. ¿Sabes? La gente elige su precio y es más para apoyar al proyecto. no, sí, Pero para mí, no es un los proyecto. valiosos, los pirateados, pero No es un proyecto, sí, ese tema también es, o sea, como el acceso. A ver, obviamente sabemos que hay libros por ejemplo, o sea, 20 copias, ¿no? Dentro de digamos, como que dentro del circuito del arte, entre menos copias, más costoso, ¿no? Entre claro. menos ejemplares, mucho más costoso. Entonces, ¿ustedes cómo manejan eso dentro digamos, con las publicaciones truchas, por decirlo así, ¿no? Eh, o sea, aparte de ser publicaciones porque o son el robo de otra obra que pasa a ser otro tipo de obra, o porque son con este tipo de impresión que es a través de internet, pero ahí cómo manejarían o sea, ¿es ese mismo ejercicio del público pone su precio o ustedes, digamos, dependiendo de la impresión, las otras publicaciones sí que tienen, digamos, ya un precio definido por el tema de impresión? ¿O es más porque es algo dentro de la editorial? O sea, como decir un principio. Mm. No, hay como dos tipos de publicación. Estos que son como 90% truchos y 10% de añadido, esos los ponemos precio libre. Porque es más el hecho de, de tomar un material de otro, de ponerlo. También los libros que elegimos, los elegimos para también jugar con el contexto, ¿no? Esta obra de los años 80, ponerla ahora en circulación con el título No Drones. En plan, este es uno reciente, ¿no? Pero la artista es de los años 80 y toda su reflexión viene de ahí. Y este es un trabajo suyo reciente, pero no es una publicación muy accesible, ¿no? Es un tiraje también limitado y como yo tuve acceso a eso, era el gesto también de hacer otra, como amplificar un poco el gesto pero tiene razón, si nosotros hacemos poca tirada, tiene más valor, pero jugamos con eso. Nosotros cuando Claro, lo dejamos ir es precio libre, pero luego, claro, para un coleccionista de libros de artista tal vez valga más. sí, sí, es eso, ¿no? Porque también eso podría ser parte de ese mismo juego que es como lo del top manta, ¿no? Normalmente además tenemos muy asumido que lo que es pieza única o pocas piezas, pues son como de un alto valor, ¿no? Y Sí, pero nos gusta romper eso, realmente, jugar con eso. Y nada, la otra parte, el otro tipo de libros son los que serían 90% de investigación propia y de trabajo personal y un añadido, ¿no? De robo de algunas imágenes. Nunca pedimos derechos de autor para publicar nada. Eh, por ejemplo, este, que es The Art Cleaners, era una investigación sobre obras que habían sido tiradas a la basura por el personal de los museos, ¿no? Como al confundirlo con basura, como al no considerar arte, lo han limpiado, lo han quitado, no sé, como parte de, como la grasa de Joseph Beuys
o botellas de artista que se confundieron con las botellas del trago de la inauguración, como cosas así, ¿no? Y este libro es una investigación y las imágenes pues las conseguí también como pedagogía, así sin pedir los derechos. Pero lo que es interesante es que irse, por ejemplo, como, para financiar la edición Macaco, irse 3 ejemplares con una caja, firmados, así como decías antes, un tiraje de 3, para una expo, y los vendí los 3 y como costaban más caro, y con ese dinero hice 60 libros Macaco, ¿no? Que son mucho más baratos y asequibles y los puedo difundir de otra manera en Macaco. Pero no me gusta me gustó jugar así para financiar la producción, pero Claro, no me gusta que un libro sea como tan... como algo tan consagrado, o sea, Sí. sí, como Y ese, otro que es lindo es el de Patricio, que es el que trabaja conmigo en Macaco, que es trabajar menos para leer más. Este es el título. Y entonces todos los textos que hay adentro son fragmentos de muchos libros sobre eso, sobre el no trabajo, el hecho de, en plan, todo su trabajo es sobre un poco esa dicotomía del ocio y del trabajo. Entonces es como statement de trabajar menos para leer más, y todos los textos son robados, pero al robar solo un pequeño fragmento, él juega totalmente con los derechos de autor no tiene que pagar proyecto. derechos porque son fragmentos. Como el libro en sí es totalmente nuevo, ¿no? Porque son un mínimo de uso de cada libro. Entonces ese era uno de los primeros de Macaco. Y luego un poco, dime. Que me llamó mucho, ahorita que está, o sea, estuve en la página, navegando estos días la página de Macaco, y me pareció muy interesante que todas las publicaciones, gran parte de las publicaciones se pueden descargar en PDF. Claro. O sea, que digamos en este caso, pues que yo estoy en Colombia, que realmente es difícil tener acceso a las publicaciones, pues tener esa facilidad de poder descargarlas, que obviamente es una interacción muy distinta con el objeto, pero digamos con esa parte, poder tener acceso como al libro de Patricio, que justo lo estaba mirando, poder Sí, lo usted, pusimos justo para el confinamiento ese, de hecho. sí, Justo lo pusimos ahora. Pero lo que te iba a decir es que, por ejemplo, nos invitaron a la feria de Manchester y no había presupuesto para que pudiésemos ir a hacerle el top manta. Y entonces les dijimos, os enviamos un kit Macaco y hacéis vosotros el top manta y nos copiáis y podéis imprimir las cosas que hay en la web. Entonces, también la web es una manta, la creamos como una manta. Pues los libros también los puedes eh, piratear, bajar, imprimir a tu manera. sabe Entonces, que es si en la misma lógica. determinado, claro, en determinado momento yo hago y cojo, imprimo los PDFs, los imprimo, no sé, el libro de Patricio está en papel, en un fosforescente, ¿no? Entonces yo lo imprimo en rosa y les envío Sí, hace parte como de esa dinámica, ¿no? Oye, sí, no. siempre estamos en la dinámica de que al final yo sí los considero los libros, todos los que hacemos, libros de artista y obras de arte, pero también no dejan de ser un libro y no deja de ser conocimiento o contenido, y nos interesa que circule, ¿no? Y la piratería se ha visto muy mal por lógicas capitalistas, pero la piratería ha hecho posible circular cosas de valor increíble, de cosas locales, cosas no sé, del folclore, de cosas, ¿sabes? Como que no es... la piratería ha podido difundir un montón de material no mainstream, no hegemónico, no una cultura
no sé cómo ha podido dejar pasar muchas voces. Tal vez nos interesa un poco tener esa lógica en las producciones o en las acciones en la calle, ¿no? Súper. Sabrina, dame 2 segundos, un segundo paro. Listo. Es el... Ya, pues sigo, sigo con 2 otros libros. Un poco este que es Zelig, lo hicimos cuando éramos profesores en la universidad. Hacíamos un workshop durante 2 años y era una reflexión colectiva en el que cada uno daba un contenido y al final nadie firmaba nada. Es como era colectivo. Y lo que pasó es que al final, por el tema de los derechos de autor, esto lo financió la escuela, la universidad, y entonces ya no era solo Macaco, era la escuela, ¿no? Su imagen, su nombre. Y entonces nos propusieron difundirla en Presse du Réel, que es una enorme, algo muy fuerte así de difusión en Francia. Estaría buenísimo difundir el libro con esa plataforma. Pero nos negamos por los derechos de autor, como justamente habíamos usado libros que no eran nuestros adentro, y lo que hemos hecho simplemente es poner que lo había financiado y producido la escuela, y luego nosotros, como producimos un stamp Macaco, que este no está sellado, pero tenemos un sello con el ISBN, que es los números de los libros, este es ISBN. Y como nos apropiamos de esa producción, ¿no? Al final, como simplemente con un stamp nos reapropiamos de nuestra producción. Pero, como te decía, por problemas si es Macaco y la difusión y la práctica artística de un performance y una difusión de 20 copias, no pasa nada. Pero al meterse en un circuito más grande como una institución, ahí sí puede haber problemas o algo a más grande escala, ahí sí es problemático, los derechos en plan, más Y ahí sí, problemático, ¿no? claro, porque a nivel institucional pues es una cantidad, ¿no? Dentro de ese marco de papeleo y legalizaciones. Bueno, Sabrina, En y plan, como... siempre van a ir, No, no porque, digo, siempre van a ir donde hay dinero y más amplitud, ¿no? porque porque bueno, además esos fondos es como todo, se restringe todo mucho más a partir de esa misma burocracia. Es como la dinámica también de ese punto, pues es una forma de verlo. Y ya así como pues como para finalizar un poco, te quería preguntar cómo ves, o cómo concibes tú el fanzine, ya sea, o sea, como desde tu obra propia o desde Macajo, cómo conciben ustedes el fanzine como tal. El fanzine siempre ha sido una manera de, así más underground, ¿no? De producir y de fundir material, un poco con lo que hay, ¿no? Lo que me gusta del fanzine es la urgencia de crear y de hacer circular las cosas, y que justamente carece muchas veces de diseño o está hecho con, ¿sabes? Los materiales. Si quieres, todo lo que te he enseñado aquí, no hay muchos fanzines, pero el principio y tal, hasta esto lo pensé, ¿no? Como que tiene una voluntad de ser un libro de artista y con un carácter de fanzine, pero cuando realmente hice fanzine fue en Chile, cuando fue en octubre pasado de la manifestación, como que con una amiga estábamos así en Valparaíso y queríamos participar de las manifestaciones, como fuimos a la calle, ¿no? Pero un día que ya no queríamos tanto ir otra vez a la lacrimógena, y dijimos, vamos a armar algo, no sé, vamos a hacer un fanzine, ¿no? Y como que fuimos como rápido así a buscar papel, y había una fotocopiadora en la casa de sus padres, y eso sí que ha sido un fanzine de verdad, ¿no? De crear
con lo que había, simplemente con un pliego, hacer como, ves, como una estructura muy simple de libro, con un pliegue y tienes como una cara de libro y otra de póster. Y el póster, sí. Y este sí que lo hemos hecho con el periódico de derecha, ¿sabes? Facha, que había, recortando y burlándonos de un poco con lo que había, ¿no? Claro, sí, ¿Sabes? Para mí esto sí es un fanzine, sin pensar en la idea de fanzines. Como... Y luego fuimos a la manifestación y a regalar a la gente. Y son muchas bromas, pero había como... Había más, infórmate en medios alternativos y queríamos difundir otras maneras de informarse sobre lo que estaba pasando. Y entonces como que luego fuimos a la manifestación y lo distribuimos a los manifestantes, ¿no? Entonces para mí eso es como el fanzine de verdad, de tener la necesidad de publicar algo, de tener lo mínimo y de hacer algo y que circule, ¿no? Y algo muy barato. total, Eso sí. es como el origen. Luego lo puedes trabajar y... Y luego sí se puede llevar porque, bueno, eso, o sea, puede partir desde este formato, ¿no? Que lo puedes elaborar y fotocopiar hasta llevarlo a PDF e imprimirlo y hacer todas las copias que quieras. O sea, yo también es esto que... ¿no? Y siempre tiene como ese arraigo también en la música, ¿no? En el rock, en las el cómic, bueno, hay todo ese, Toda esa relación. Además que, ese pasado de, ¿no? claro, además que fue una publicación, o sea, partió de ser publicaciones como muy políticas, ¿no? Muy dentro de ese movimiento también punk. Entonces, Uh-huh. pero que aún siguen siendo y que bueno, por lo menos acá, porque siento que bueno, en Europa pues lleva mucho más tiempo, pero acá ha tomado mucha fuerza, ¿no? Como te contaba eso, lo de las publicaciones independientes a partir del 2005 y bueno, cada vez tiene como mucho más espacio y pasa a ser también una herramienta mucho más conocida, ¿no? Que también es eso, como hasta qué punto escuchas y hasta qué punto lo puedes emplear como autopublicación. Eh, Y a mí lo que me gusta es como lo rápido, es como súper, es muy intuitivo hacer un fanzine y rápido y así tiene algo así de urgencia que es lindo, como súper fresco, ¿no? Una manera de publicar muy directa, ¿no? Es como, no sé, encontré otro que había hecho en 2016, que era cuando eligieron a Trump. eh, Pillé así imágenes en internet de protestas de mujer que decían I can't believe I'm protesting for this shit. Y así como jugué con las impresiones, así. Simplemente busqué como una manera de imprimir que le daba una cualidad a las imágenes. Jugué con filtros, pero es láser. uh-huh. O sea, es súper Entonces, rápido y es súper... algo como muy... Ves la noticia, vas al taller, lo haces y ya. Es como lo lindo del fanzine, ¿no? Sí, sí, total. Y bueno, no sé si tú quisieras darnos como de pronto algunas, sí, no sé, digamos como esto lo va a ver gente que pues está empezando y realmente apenas está conociendo como el medio de lo que es la autopublicación o la publicación independiente. Entonces de pronto consejos, ¿no? O puntos, 3 puntos o 3 cosas que desde tu experiencia o recomendaciones puedas Sí. ofrecernos. No, nada, que lo lindo de interesarse por los libros de artistas, los fanzines y cosas así, para mí es un poco eso de que es algo bastante como accesible, generoso, no sé, como a mí me gusta producir porque también los puedes regalar, no sé, como que siempre es algo, es un objeto así como bastante, no sé,
me parece como asequible tanto en producción, tanto en difusión, que es una linda manera de producir, ¿no? Y sí, el libro de artista en América Latina creo que está teniendo más auge ahora con la aparición de ferias como Impresionante, Tijuana. Entonces, creo que también estáis teniendo un poco un boom también de producción como... Pero lo más lindo de todo eso es la autogestión, ¿no? Sí. Como crear tu plataforma, crear tu ecología, economía, ¿sabes? No sé, de producción. ¿Sabes? Me parece que es lo lindo también de interesarse a eso, es la autogestión, ¿no? Y ves, nosotros con Macaco finalmente muchas veces no aplicamos, vamos y ya está, pasamos del tema burocrático. Luego, no sé, como es una forma de autonomía linda que te permite viajar, conocer a lindas personas, como hay todo un círculo, no sé, como una escala que a mí me gusta dentro del mundo del arte. Creo que es una escala que me gusta, ¿no? El ambiente del libro de artista. Y nada, también por su circulación, que es muy fácil que llegue tanto a las manos de tu familia como de tus amigos, como también las colecciones más importantes del libro de arte. Hay muchas colecciones importantes del libro de artista y museos que se interesan en ese patrimonio, ¿no? En tener registro de lo que se hace. Desde los años 60 que Sol Lewitt un poco ha hecho muchos libros de artista y hubo gente que se interesó en coleccionarlos. También es interesante como que llega muy pronto a todas partes. Me gusta eso, como la circulación que tiene el libro, ¿no? Sí, como No esa sé, a facilidad, como que disfrutar. esa facilidad, ¿no? Que tiene de muchas veces el libro transita por lugares que ni siquiera nosotros transitamos, o sea, que haces la obra, pero luego el libro llega a lugares que ni te imaginas. No, Sabrina, pues primero gracias por aceptar esta invitación. La verdad, como una propuesta completamente diferente, o sea, o por lo menos, pues para mí es otra forma de concebirlo. Y, y no, pues muchas gracias. No sé si de pronto quisieras hacer algún otro apunte. No, gracias a ti por invitar y si tenés preguntas o así, en otro conversatorio puedo responder y estaría bueno también charlar con la gente que asiste. Listo, Sabri. Muchas gracias. Gracias.